Hola, soy Angélica y bienvenidos a Iglesia de Cristo Mundo, conectándoles a eventos e historias de la fe en la Iglesia de Cristo, en su comunidad y alrededor del mundo. Bienvenidos a Iglesia de Cristo Mundo. Los países de Haití y la República Dominicana comparten la isla conocida como Hispaniola. A medida que los haitianos enfrentan a los apuros económicos buscando emigrar a la República Dominicana para encontrar una mejor vida. Mientras Charles Luniel buscaba ese mismo sueño, sabía que Dios había tenido algo aún más especial en espera de él. Vamos a ver su historia. I was praying God, and I told God, I want to be part of your nation. You know, I want to be with your people. La isla de Hispaniola se comparte entre Haití y la República Dominicana. La disparidad económica entre los dos países dirige a muchos haitianos a tratar de ir a la República Dominicana para encontrar una vida mejor. Entre aquellos que trataron de mejorar su vida fue Charles Luniel. Y es mucho diferente en mi país porque como un país más pobre del latinoamericano, y aquí es un poco mejor que puede no solamente estudiar y también trabajar también al mismo tiempo. En mi país, como mi mamá es vudú, mi papá también, ellos practican eso, o puedo decir la familia entera. Es una familia así que yo nací en Haití. Sí, yo fui a vivir con mi tío en su casa. Entonces de ahí él me llevó en la iglesia y así yo aprendí de Dios y yo podía ver la diferencia entre el vudú y el cristianismo. The voodoo is like, you know, you make I don't know if you have seen that before. You make a lot of sacrifices, kill animal, and it's very dirty. And then you could feel that this is not your place. Por Charles, el viaje fue una prueba de su confianza en Dios. Para venir aquí era muy difícil porque lo único que yo sentía en ese tiempo es que yo sentía que Dios estaba conmigo. A pesar de todo lo que yo estaba pasando, aun cuando yo llegué aquí, lo único que yo me sentí es que Dios estaba conmigo. Y cuando llegué aquí, tú no tienes tu familia aquí y tú no hablas español, y era muy difícil, pero que yo sentía que aquí había algo para mí. Después de establecerse en la República Dominicana, Charles comenzó a buscar un lugar que podría pertenecer, un lugar para su fe cristiana. My pastor, he called me and then he invited me to the Bible study in the Church of Christ. Cuando yo fui en el estudio bíblico por la primera vez en la Iglesia de Cristo, me sentía que había una gran diferencia. Otra iglesia, como ellos predican es que ellos lean un versículo y después ellos te van a decir lo que ellos piensan. Once I met the Church of Christ, and I could feel automatically, this is what I've been looking for. Even the first day, the minister let the Bible speak. Yo vi que el ministro hizo la pregunta y dejó la Biblia contestó. I could feel that this is the place that I was supposed to be. When you were looking for something and then you didn't know what you've been looking for, and then you just find it, and then you could feel this is where you were supposed to be since you were born. Pero ser miembro de la Iglesia de Cristo no fue fácil. Los amigos y ex parroquianos de Charles empiezan a hacerse muchos y acusarlos. And they said, "What happened, Brother Charles? You don't love us anymore?" Pero manteniendo sus esperanzas siempre altas, Charles tomó sus comentarios con calma. And then that day, brother, I could feel that I'm so special. So even though all the trials that I've been through in my life, and I became a member in the Church of Christ.
voy a sentir, aquí es el lugar que yo debería estar para mi salvación. Al haber encontrado el regalo de lo que buscaba, Charles está ansioso para compartirlo. I've been looking for salvation not only for me, but also for those who live around me. Con 3 lugares de servicios de adoración en la República Dominicana, La Romana, Puerto Plata y Bonao, Charles continúa contando activamente a más y más personas sobre la Iglesia de Cristo. Él lleva invitados y visitantes a todos y cada uno de los estudios de la Biblia que puede, incluyendo a su pastor anterior. Ese es mi consejo, que le da un chance escuchar a la iglesia, a la enseñanza de la Iglesia de Cristo, así ellos van a ver la diferencia. Con 2 lugares de servicios de adoración en su patria, él espera de convencer a su familia a unirse a la Iglesia de Cristo. And now I'm working, also my family can be called into the Church of Christ. Mi nombre es Hermano Charles y yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Deseamos todo lo mejor para el hermano Charles y todos en ambos Haití y la República Dominicana. Si quieres encontrar los lugares y horas de los servicios de adoración en Haití y la República Dominicana, o aún alrededor de tu vecinidad, por favor visiten a www.insmedia.org. En Noticias Rápidas, vamos a ver los eventos de ayuda comunitaria presentados por la Iglesia de Cristo en todo el mundo. A lo largo del mes de marzo, los miembros de la Iglesia de Cristo alrededor del mundo fueron parte de diferentes esfuerzos de donación. En Bogotá, las familias recibieron paquetes de productos no perecederos. En Hong Kong, China, hasta a Manitoba, Canadá, los miembros de la Iglesia de Cristo se unieron en la donación de sangre. Y en Nueva Jersey, la comida y otros suministros fueron donados a la organización Vecinos Ayudan Vecinos para las familias que están en pobreza en los Estados Unidos y otros paquetes de cuidado a sus comunidades. Paquetes de almuerzo y bolsas de ayuda invernal fueron donados a un centro comunitario para los veteranos militares mayores y las familias de bajo ingreso en Des Moines, Washington. It's mind-blowing. It blew me away. I never heard of your church. You do amazing, amazing things. The help, just the love that you guys, you can feel the love. You hear how you welcome. Open arms, like if I knew you for years, you welcome me. Al terminar este episodio de Iglesia de Cristo Mundo, gracias una vez más al hermano Charles y todos los hermanos que compartieron sus historias con nosotros hoy. Para más historias como estas, visítenos en www.insmedia.org/español y escríbenos en correo electrónico a info@insmedia.org. Nos encantaría escuchar de ustedes. Soy Angélica Fisher y hasta la próxima.